Hola, buenas tardes. Vamos a continuar con las charlas del día de hoy y vamos a dar inicio a la mesa de residentes y posgrados de reumatología. Y para esto el tema que se decidió tratar es el lupus, un tema muy amplio, por lo cual vamos a tratar distintos aspectos, un aspecto diagnóstico a cargo del doctor Anthony Henry, un aspecto clínico quizá no tan tocado en las mesas habitualmente, como es la linfopenia, a cargo de la doctora Analía Perdomo, y aspectos terapéuticos a cargo de la doctora Eliana Rosas, corticoides en el lupus. Pero vamos a empezar con un cambio un poco de programa, con la doctora Alejandra Babini, que ya es conocida por todos, una amiga de la sociedad y de nuestro país, que nos va a dar el gusto de una charla con un título muy desafiante, que es Lupus, tiempo de cambio del paradigma en el tratamiento. Y bueno, muchas gracias Alejandra, y vamos a escuchar tu charla. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias por la invitación. Les ruego que me disculpen el cambio de orden, pero intentaré escuchar las otras charlas y por ahí volver para preguntas. Bueno, muchas gracias al Comité Científico por la elección de un tema realmente amplio y como ya comentaste algunas cosas, no voy a tocar algunas cosas, pero charla un poquito disruptiva para ver si encontramos la vuelta a estos pacientes. Yo soy la jefa de reumatología del Hospital Italiano de Córdoba, en la Argentina, y veo pacientes, básicamente. Me parece que es mi mejor carta de presentación. No tengo ningún conflicto de interés para esta presentación en particular. Y como para entrar en tema, el lupus eritematoso sistémico, obviamente, uno diría que es la enfermedad autoinmune compleja de la medicina interna. Tiene esa particularidad tan terrible de golpear sobre todo a mujeres jóvenes. Es una enfermedad crónica con curso imprevisible, con recaídas o flares que quisiéramos conocer, aunque no todas responden igual, algunas van y vienen, otras tienen un lupus quiescente mucho tiempo. Y después están estas pacientes con enfermedad crónica activa persistente que terminan acumulando muchísimo daño acumulado a la larga. Cuestión es que esta población todavía tiene una mortalidad aumentada cuando se compara a población general. De más está decir que hay datos, y por ahí hablarán de diagnóstico, hay incluso ensayos clínicos con lo que se llama lupus incompleto. Sabemos que hay genética predisponente, gatillos antiambientales, cursos diferentes según la etnia, y claramente, y hace mucho tiempo que sabemos que los autoanticuerpos están presentes entre 8 a 15 años antes del primer dato clínico de la paciente, con lo cual, en este fenómeno de circular, de amplificación y de daño tisular final, hacer un diagnóstico temprano de punto de vista inmunológico podría ser relativo, ¿no? O sea, estamos llegando bastante tarde en general para desarmar, digamos, semejante embrollo donde cada vez más el centro está claramente en las respuestas inflamatorias y sobre todo esta célula dendrítica que lee absolutamente mal lo que tiene que leer, y cada vez más se encuentra roles importantes a todos estos participantes de la inmunidad innata, que sería motivo de otra charla. Cuestión que ha mejorado la supervivencia a pesar de todo, probablemente porque aparecieron los corticoides, empezamos a tratar mejor, empezamos a clasificar, a tener herramientas para medir actividad y cronicidad, a tener guías, y las últimas son estas del año pasado, de septiembre, las de EULAR ACR, que todos ustedes conocen muy bien, donde se detalló bastante bien, se ampliaron algunas cosas, sobre todo detalle bastante claro de lo que es el compromiso renal, y un peso importante que se le ha dado a los datos de los anticuerpos que se encuentran en estas pacientes. Y claramente un dato importante que para clasificarte, que no es diagnóstico, clasificarte como lupus, tenés que tener un antinuclear en un título respetable, y respetable para nosotros es por arriba de 1 en 80. O sea que echa por tierra un poco la chance de tener el famoso lupus cero negativo que no siempre vemos. Estos criterios pueden ser aditivos, no hace falta tenerlos todos a la vez para que en un momento te clasifiquen de lupus, y como ustedes verán, con tener una biopsia que confirme lupus y tener un complemento bajo o un anti-DNA positivo te sobra para clasificar a una paciente, cosa que no pasaba con los criterios previos y perdíamos muchos pacientes. Estos criterios se han validado recientemente en varias etnicidades. Esto es un trabajo de Estados Unidos, obviamente habría que validarlo en la cohorte de Gladel y en nuestras latitudes, pero me parece que es importante que tenga reproducibilidad. La cuestión es que habría que llegar temprano,
Esto no es tan obvio, el lupus tiene muchas formas de presentación y ya van a repasar varias de ellas. Algunos aspectos clínicos no son siempre iguales y hay que hacer diagnóstico diferencial, descartar otros, y la demora diagnóstica no es menor. En esta revisión encontraron que desde el primer síntoma musculoesquelético tipo artralgias pasaron 2.2 años hasta el diagnóstico de lupus, y en esto que es un survey que hicieron en el Reino Unido, 70% de los pacientes se diagnosticaron mal inicialmente, y lo que es más preocupante es que casi el 60% de estos que se diagnosticaron mal recibieron un tratamiento para ese diagnóstico errado. O sea que, aunque parezca obvio, por lo menos a quienes ven primero estos pacientes, hay que elevar la alerta, obviamente, en las áreas de médicos generalistas y clínicos, para que piensen en este tipo de pacientes rápidamente en la patología. Medimos con lo que ustedes conocen bien, Selena Sleda y ECLAM, el BILAC, yo les diría que lo dejamos para los ensayos clínicos. Si ustedes lo hacen en todas las consultas, los felicito, no sería mi caso, pero sí tenemos este score para daño acumulado, que es el SLIC, que es sumamente importante. Y el objetivo hoy, y de lo que vamos a discutir un poco, es, bueno, uno trata de tratar por objetivo de llegar a remisión en lupus, que no es una faena tan fácil. Esto está definido hace rato, de esto se viene hablando desde el 2014 y hasta un poco antes, de tratar, digamos, de llevar a la mínima expresión de inflamación todo, y esto ya es un poco más reciente, un primer intento de consensuar qué es lo que uno va a entender como definición de remisión en el lupus, y este es el grupo DORIS, en donde obviamente hay dos puntos clave que hay que remarcar, que uno puede estar en remisión y tomar antimaláricos, hidroxicloroquina o cloroquina. En Argentina usamos hidroxicloroquina y entiendo que ustedes también, pero lo que no va a poder pasar es que vos te consideremos en remisión si tenés una dosis de esteroide de medianita para arriba. O sea, lo ideal sería no tener corticoides, pero se pueden tolerar dosis muy ínfimas de corticoides para estar en remisión. Primer punto importante, porque la clínica podrá estar genial, pero si estamos por arriba de 10 miligramos o 7.5 de prednisona, no va a calificar para remisión. Y uno se podría preguntar, bueno, ¿en dónde estamos con esto? Una revisión interesante esta de Ricard Cervera y varios otros más sobre el treat to target en lupus. Y esto me pareció un artículo interesante del grupo del doctor Andrea Doria, de Padova, de Italia, que tiene una cohorte de seguimiento muy interesante. Él al SLEDAI le agregó la evaluación del médico, que en realidad no le sumó mucho, pero en realidad de esto me parece que lo interesante es que ustedes vean que en remisión por criterio DORIS más absoluto, está esto en amarillito oscuro, o sea que no son todos los pacientes, una buena proporción de pacientes al año. A los 2 años ya tenés un poquito menos de pacientes, y lo peligroso acá es que a 5 años esto se achica notablemente. Entonces, claramente habría que ver cómo estamos tratando a los pacientes con lupus para que no podamos sostener remisiones mucho tiempo, o para que claramente entre acá y acá ha habido recaídas importantes y habrá que ver qué tenían los pacientes y qué reinducción hubo que hacer. La cuestión es que la remisión clínica es un SLEDAI de 0, no corticoides ni inmunosupresores, sí la hidroxicloroquina, como dijimos, pero uno se podría conformar con lo que llamamos baja actividad de la enfermedad, que ya sería un SLEDAI de 4 para abajo y una dosis de corticoide de 7.5 para abajo, y no es un mal objetivo, sobre todo si puedes bajar el corticoide, en donde es bastante realista, y el 50% de las veces es algo más fácil de lograr, y esto en cortes como Lumina o como Gladel, que son más parecidos a nuestros pacientes de nuestra vida real, la remisión o la baja actividad son bastante protectores, digamos, de los outcomes finales, tanto en Lumina como en lupus. La verdad que el daño acumulado disminuye bastante. Entonces, si tuviéramos que resumir, y esto es un excelente diapo del doctor Doria, obviamente se van a creer que es mía, es lupus activo, tratar por objetivo, el objetivo máximo es llegar a la remisión, eso sería como lo ideal, y lo segundo es minimizar y sacar los corticoides inmediatamente, y después le dejo a mi colega la discusión fina de todo esto, y mantenerse
en remisión sistémica hasta poder sacar hasta los inmunosupresores. Eso sería el objetivo de máxima, y midiendo obviamente cada 4 o 6 meses las pacientes, y al principio cada 1 o 3 meses. Si la cosa no es posible, vamos por la enfermedad mínima, en donde obviamente trataríamos de minimizar y capaz no sacar los corticoides, y reducir y capaz no sacar del todo los inmunosupresores. Pero bueno, no termina de haber consenso en este punto. Es así que este grupo de varios autores, pero en realidad capitaneados bastante por el doctor Andrea Doria, propone una nueva forma de medir con una variable que sea continua, porque el SLEDA y el VILAC no son variables continuas en realidad. Sería como encontrar el SLEDAS, sería el DAS del lupus, para medir cambios finos, que tengan mucha sensibilidad para medir cambios finos en la actividad de la enfermedad. Y para eso trabajaron bastante y llegaron a 17 puntos, fíjense acá, son un instrumento en realidad de 17 parámetros ponderados, clínicos y de laboratorio, todos atribuibles al lupus, o sea, lo clínico tiene que ser lupus, claramente, y que se puede hacer en cada visita del paciente. Fíjense, artritis, el rash, localizado, generalizado, alopecia, úlceras mucosas, vasculitis sistémica, vasculitis mucocutánea, compromiso neuropsiquiátrico, cardíaco, serositis, miositis, proteinuria, hipocomplementemia, aumento en la tasa del anti-DNA, trombocitopenia y leucopenia, que es una de las cosas que van a hablar ustedes después, y anemia hemolítica. Y con esto, ellos lo validaron una cohorte de derivación y una de validación externa, llegan a todo este cálculo, que no se van a creer que hay que hacerlo, sino que entran directamente a esta página que es gratis, que la página es sledas.eu, y saca un cálculo, van a ver como una pantalla parecido a esto. Y lo interesante de esto es que llegaron a poderle poner números a esta cuestión, muy parecido a lo que haríamos en artritis reumatoidea. Entonces, cuando vos tenés un SLEDAS de 2.08 para abajo, es un paciente que podés considerar que está en remisión. Fíjense los números de sensibilidad, especificidad y precisión que tiene esto. Baja actividad entre 2.08 y 3.7, moderada actividad entre 3.7 y 7.6, y de moderada a alta actividad cuando estás por arriba de 7.6. Y me parece que si uno quiere realmente ajustar el tratamiento y evitar daño acumulado, realmente reduciendo rápidamente inflamación y yendo al punto, es una herramienta que vamos a probablemente empezar a usar mucho más. Sabemos perfectamente que el lupus es una enfermedad heterogénea, no todos los pacientes tienen la misma gravedad, no todos hacen todas las complicaciones, y no tenemos marcadores perfectos ni biomarcadores para saber todo. Tenemos algunos marcadores de actividad que ustedes conocen bien, como la hipocomplementemia y la positivización del anti-DNA, pero no siempre nos sirve para todo. Y esto lo sabemos hace rato, esta publicación, que no es nueva, pero siempre muy vigente, de la doctora Nancy Olsen, en donde muestra lo heterogéneo que puede ser la presentación, con la mala suerte de algunos de tener encima agregado un síndrome antifosfolípido a su lupus. Y esto es lo más interesante, digamos, que probablemente estamos tratando con casi lo mismo a muchas manifestaciones de lupus, cuando probablemente uno debiera, en el futuro no muy lejano, reclasificar el lupus en función de cuál es la vía más activada que tenga. Si es una activación de inmunidad innata, vos tenés problemas de señalética en lo que es NF-kappa beta, si es el toll-like receptor y la firma de interferón del problema, si es la degradación y apoptosis lo que más prima, si hay muchos inmunocomplejos y lo que hay es déficit de fagocitosis, si el problema es la actividad y los nets que tira un neutrófilo, si es problema de la célula B, de la célula T, y estamos más en lo que es inmunidad adaptativa. Probablemente tengan mezclas de alguna de estas cosas, pero la realidad es que tiene toda esta variable los pacientes con lupus, y probablemente tengamos que pensar un poco distinto cómo los vamos a tratar, y que los ensayos clínicos también perfilen esto. En los biomarcadores, esta revisión bastante reciente marca los niveles séricos de la beta-2 microglobulina y del interferón, de interleuquina 17A como potenciales, y esta en particular, que es interesante, que es la osteopontina, lo marcan como de especial interés porque podría correlacionarse a compromiso de actividad renal y neuropsiquiátrica, que es bastante interesante para ver.
Cuestiones que hasta acá, y tratamos sobre todo la nefritis lúpica, porque no en todo hacemos inducción y mantenimiento, aunque debiéramos pensarlo así, tratamos las recaídas, manejamos las intercurrencias, que las más de las veces son infectológicas, y las más de las veces son porque se nos fue la mano con el corticoide, tema que van a tratar en un rato, y obviamente el manejo de comorbilidades, todos los factores de riesgo cardiovasculares y clínicos y de síndromes metabólicos que tengan estas pacientes deben ser minimizados desde el principio. Y lo hacemos con todo esto, que es lo que tenemos, los corticoides a la menor dosis posible, ciclofosfamida, azatioprina, micofenolato, metotrexate, para algunas manifestaciones sobre todo articulares, la hidroxicloroquina, que es como lo continuo que debieran tener nuestras pacientes, tacrolimus, como inhibidores de calcineurina, el belimumab, que es el único biológico que tenemos aprobado en realidad, y el rituximab, que aunque los trials no hayan dado, nos permite rescatar más de una paciente lúpica y lo venimos usando. Y lo que nos preocupa acá es el daño crónico, que tiene que ver con las recaídas, con el uso de corticoides, con la presencia de antifosfolípido y varias variables más. Los corticoides tienen su implicancia, y ya lo van a comentar ustedes más en detalle, no voy a entrar en esto, pero quede claro que la guía, la del PANLAR del 2018 fue muy clara. Todos los pacientes con lupus tienen que recibir antimaláricos, salvo contraindicación absoluta, que casi no sucede, y los glucocorticoides, si son necesarios, más allá de lo que tenga el paciente, a la menor dosis posible, el menor tiempo posible, y sobran las publicaciones para sostener esto. Este trabajo en particular, que es de una cohorte de inserción de seguimiento de lupus temprano, que es un grupo italiano, acá muestran el daño orgánico del paciente, y fíjense que antes de los 12 meses, les diría que a los 6 meses, ya está casi todo hecho. Entonces, una de las preguntas que uno se hace es, ¿no debiéramos ser un poco menos contemplativos con el inicio de nuestras pacientes lúpicas, no andar esperando que sumen más actividades y más complejidad para tratarlas de manera enérgica? Porque después de acá en más siguen acumulando, pero al año acumularon el 80% de lo que iban a tener de daño acumulado, y fíjense que eso es independiente de que el daño acumulado esté relacionado a corticoides o no. O sea, hay daño acumulado por actividad demasiado importante de la enfermedad, y esto no siempre es nada más que por nefritis lúpica y compromiso neuropsiquiátrico. O sea que en este cuadro, que es bastante importante, yo creo que es importante tener en cuenta que la poca dosis que uno cree que está usando, esa dosis diaria de prednisona, que es la curvita acá en azul, termina sumando daño acumulado en el tiempo, y eso va absolutamente en paralelo al daño acumulado de los pacientes. O sea, creo que ese es un punto muy clave. Algo tenemos que hacer para evitar eso. De todos estos blancos terapéuticos, ¿qué tenemos de nuevo? Y la verdad que fallaron cantidad de ensayos clínicos. El belimumab es lo que tenemos, el rituximab lo que les dije, y el anafilumab no pasó. El laboratorio decidió no continuar después de la fase 3, que era bastante prometedora, con lo cual nos quedamos con lo que teníamos. Solamente comentarles que es un trabajo que hicimos en Argentina, dentro del marco de lo que se llaman los estudios OBSERVE, que es el uso de belimumab como agregado, digamos, al esquema terapéutico que se le hacía a los pacientes en vida real, y esto tiene la ventaja que Argentina y Estados Unidos lo siguió 24 meses y otros países 6. Para que ustedes tengan una idea, fueron 74 pacientes, son todos pacientes de vida real que se siguieron, que tenían su tratamiento. La mayoría eran pacientes de moderado a alta actividad. El subgrupo había un subgrupo de 58 con hipocomplementemia y alto DNA, con Selene-Slade por arriba de 10. Y en realidad, si ustedes se fijan, a los 6 meses, 12 meses, 18 meses y 24 meses, los pacientes tenían una mejoría que iba aumentando. Por otro lado, cuando uno mira acá, el Selene-Slade iba bajando, y lo más importante acá es la dosis acumulada de corticoides que pudimos bajar, y también los inmunosupresores que pudimos bajar. O sea que el agregado de un medicamento biológico aprobado, como es belimumab, que es un medicamento que hay que saberlo esperar, que hay que tenerlo por lo menos 1 año y quizás 2, para tener el máximo de beneficio, una de las cosas que permitió
prácticamente sacarle el corticoide a muchos de estos pacientes, y eso es un dato de vida real bastante interesante. Esto, que es como un esquema, que estos esquemas rígidos no es que me encanten, pero más o menos nos ayuda a pensar que claramente hay que tener una idea clara de si la paciente lúpica tiene actividad leve, moderada o severa, y para eso hay que medirlo, y hay que medirlo con VILA, con SLEDA y con lo que ustedes quieran, probablemente con este nuevo SLEDAS que estamos viendo, empezar a tener claro si las manifestaciones no comprometen la vida, o si son realmente severas, de las hematológicas, cardiovasculares, respiratorias, serositis, vasculitis, y obviamente lo renal, y obviamente tener este concepto de inducción y mantenimiento quizás para más que nada más que la nefritis lúpica, y eso me parece importante. Lo que yo les agregaría a estos muchachos es la hidroxicloroquina desde el día 1, que la meten por acá, y ustedes saben que la damos desde el principio, ya desde la inducción, aún en nefritis, en neuropsiquiátrico, y que probablemente el rituximab de rescate uno lo haría antes, lo ponen acá, y uno lo pondría de rescate antes, obviamente, del mantenimiento, porque la idea es poner un esquema de mantenimiento cuando uno logró un esquema de inducción más o menos buena y no estar muy alto con el corticoide ni con la actividad de la enfermedad. Y el belimumab, que quizás uno podría pensar cada vez más ese y los que vengan para ayudarnos a manejar el lupus en realidad un poquito antes. Entonces, en tratamiento de lupus, a inducción, mantenimiento, lo que dijimos recién, habría que empezar a pensar, si estamos pensando bien, si no habrá que combinar varios remedios, como lo que hicimos en OBSERVE y lo que van a ver que es el último estudio aprobado de nefritis lúpica, que cambia un poco el manejo, que es agregarle de arranque a todo el esquema belimumab también, secuencial, pensar que hay pacientes que hay que rotar, o sea, ponerse un poquito más oncológico. Los oncólogos rotan algunos remedios y realmente pensar que con acetoprina o micofenolato vamos a manejar todo el espectro de la complejidad de una paciente lúpica suena poco probable. Para eso hay algunos estudios que se están empezando a hacer interesantes, desafiantes, como este que es el Beat Lupus, que es del grupo del Dr. Eisenberg y del grupo inglés en UK, que es empezar el belimumab después de haber inducido con rituximab. Ustedes saben que después rituximab sube el BAFF, o sea que tiene bastante lógica bajarlo con belimumab. Esto es un estudio interesante, donde ellos lo que quieren, el endpoint primario es ver, es poder medir la desaparición del anti-DNA en 52 semanas y medir todos estos outcomes secundarios que ustedes ven acá. O sea que los pacientes reciben rituximab, a algunos le van a poner belimumab y a otros no, y lo van a ir siguiendo para ver, obviamente, y van a hacer serotecas y van a medir una serie de cosas más. Pero es interesante empezar a tener diseños un poco distintos de lo que venimos haciendo habitualmente. Dos palabras de nefritis lúpica. Hay unas guías actualizadas que se han publicado ahora, este año, que son sumamente detalladas, interesantes, junto con los nefrólogos, realmente muy útiles, en donde está bastante claro que la biopsia renal es sine qua non, para tener clara idea de qué esquema uno va a elegir, cuánta actividad, cuánta cicatriz, cuánta secuela queda en ese riñón, y si vale la pena inmunosuprimir un paciente que ya no le queda riñón y quizás es mejor pasarlo para un trasplante de donante vivo, que para las lúpicas les anda especialmente bien. Obviamente todas las indicaciones de inmunosupresión, de esquemas con ciclofosfamida y con micofenolato, que es lo que habitualmente usamos. En algunos casos plantearse la rebiopsia. En estas guías, que no estaba aprobado todavía el estudio BLISS-N, el uso del ibumab sería si había actividad no controlable fuera de lo renal. Este punto es muy importante porque hay varios grupos, y hay un grupo de la doctora Ana Malvar en Buenos Aires hace años, ella es un grupo de nefrólogos que trabaja con reumatólogos, que biopsian al terminar la inducción y biopsian antes de pasar a mantenimiento, o sea, para estar seguros que la inducción es correcta, y ante la recaída vuelven a biopsiar, o sea, biopsian mucho y se encuentran con que a veces el sedimento urinario, incluso la proteinuria residual, tiene poco que ver con lo que le está pasando al riñón, y a veces uno se ha quedado corto con el esquema de inducción, y probablemente haya que, si empezaste con micofenolato, seguir con ciclofosfamida, o al revés,
repulsar el paciente, volver a pensar el corticoide, y en el caso necesario, como vemos ahora, manejar esto. Como ustedes ven, las opciones de tratamiento que uno tiene, ya hay combinaciones que se vienen haciendo, micofenolato con calcineurin, el famoso multitarget, que suena un poco más lógico de entrarle con 2 cosas y no con una sola a una nefritis lúpica, que es micofenolato combinado con belimumab, y obviamente el rituximab de arranque, que todavía no tenemos ensayos clínicos que avalen, pero hay muchos grupos que lo usan. Entonces, de todo lo que hay en la gatera para nefritis lúpica, lo que está más cerca y pasó a fase 3 es la voclosporina, que probablemente la empecemos a ver si los estudios ahora llegan a buen puerto y todos cruzamos los dedos que así sea. Es una anticalcineurina, y la verdad que tiene mucho menos toxicidad y mucho más manejable de lo que tiene la toxicidad que tiene el tacrolimus, y ni hablar de ciclosporina. El obitumumab, que es la versión completamente humanizada del rituximab, un anti-CD20, que está andando muy bien y que pasó en una fase temprana, FDA le dio un permiso rápido para pasar a fase 3, eso nos permitiría poder usar un anti-CD20 en lupus, en varias de las cosas que necesitamos, rituximab, o que sería una versión humanizada con menos eventos adversos y menos inmunogenicidad, obviamente, y belimumab, que se aprobó el estudio BLISS-N, que es el que les muestro acá, que es como la novedad de los últimos 6 meses, que al tratamiento estándar se le daba a los pacientes el tratamiento que le tenías que dar, a un grupo le agregabas belimumab y al otro no, y es un estudio que se midió se midió obviamente en semana 24 algunos outcomes y otros a semana 52, pero se sigue, esto va a haber más datos más adelante. Tenía muy interesantemente un esquema de reducción de corticoides que era fijo. Si vos no habías podido bajar el corticoide, tenías que sacar al paciente del ensayo, un ensayo súper estricto, no sé cómo llegaron a reclutar pacientes, la verdad sea dicha, y medían la respuesta renal de una manera combinada, un no respondedor, un respondedor completo, que es el CCR, respuesta renal completa o parcial, y la verdad que era bien duro, era con clearance que tenía que mejorar, con un PCR, muy, muy interesante el diseño y claramente complejo de lograr. Cuestiones que le agregó bastante a estos pacientes, y eso se vio mucho en la rebiopsia al final de la inducción, agregar el belimumab, con lo cual ya empezamos a tener datos para empezar un poco distinto qué hacer con nuestros pacientes. Después tenés toda la data de la doctora Liz Lyston, que es nefróloga, con el rituximab, que no terminó de reclutar lo que tenía que reclutar, pero los datos preliminares fueron muy buenos. A estos pacientes se les daba solamente estos pulsos de metilprednisolona, el rituximab en inducción, estamos hablando de nefritis lúpica, y se mantenía sin esteroides orales, y no les fue nada mal. Y este otro, que es el Rituxi Rescue, en donde en realidad a esto se hacía mantenimiento con rituximab, pero sin esteroide tampoco, y esto era bastante interesante. Y les quiero comentar algo que no es de lupus, pero que se presentó y que lo veníamos esperando mucho los que hacemos sistémicas, y hacemos también, vemos pacientes con vasculitis ANCA, que es una pequeña molécula que bloquea la fracción C5 del complemento, el avacopan. Se presentó en el ACR, la presentó Peter Merkel, que es el primer autor, y esto era en compromiso renal en vasculitis ANCA. Hay un grupo que se le daba avacopan y sin corticoide, y a otro con corticoide, y la verdad que fue impresionante la no inferioridad del grupo con avacopan, o sea, vos te trataban con lo que te tenían que tratar, rituximab o ciclofosfamida, lo que fuera, que es lo que se da en inducción en compromiso en glomerulonefritis relacionada a vasculitis ANCA. A un grupo le daban primero el corticoide inicial, otro grupo le sacaban completamente el corticoide y al otro se lo dejaban. Y fíjense ustedes que a la semana 26 cumplió la no inferioridad y la superioridad incluso directamente, el avacopan por sobre el corticoide, o sea, un esquema sin corticoide, solamente 2 pulsos iniciales de metilprednisolona y no más. No solo eso,
sino que la Evacopam, que lo que ves en azul y acá en rojo, tuvo 54% menos de recaídas que el grupo que tenía corticoide, ¿sí? Y fíjense acá a la velocidad, en el primer tiempo ya estaban sin corticoide, o sea, una cosa impresionante. No solo eso, sino que en la dosis acumulada obviamente era mucho menos. O sea que es no loco pensar que algo que interfiere el complemento nos podría servir a nosotros también. Y en este segundo estudio, el hecho de usar este tipo de droga tuvo mucho mejor outcome renal. O sea que realmente se vienen épocas muy interesantes. Y de todo este sancocho, lo nuevo que viene son estas bridging cytokines, que son en realidad citoquinas que produce la célula dendrítica, que si se pudieran bloquear, bloquearían la forma en que activan la célula T, que después activa la célula B, y es un target interesante. También hay anti-JAK para lupus, ya algunos en fase 3, baricitinib está en fase 3, upadacitinib está terminando su fase 2, tofacitinib completó ya la fase 2, esto es muy interesante, recordar que son moléculas que bloquean intracelularmente varios mecanismos de acción, podría ser muy interesante para el lupus, muy interesante sobre todo ir por la célula dendrítica, y John Fury presentó este abstract de que es un fase 1-2, interesante, algunos van contra el Toll-like receptor, ya hay, obviamente, completando fase 1-2, un anti-C5, que no es el eculizumab, por cierto, y la otra es usar interleuquina 2, que sería poner interleuquina 2, que lo que haría es aumentar las células T reguladoras y las B reguladoras, y lo que uno pensaba que iba a ser una cosa muy lejana, pues se publicó en el último Annals ya la fase 2, o sea, lo que es la primera parte, el primer estudio doble ciego randomizado, controlado con placebo de una dosis baja de interleuquina 2 para el tratamiento de lupus, y sugiere, pareciera ser eficaz y tiene un muy buen perfil de seguridad. Y esto suena muy lógico porque vos acá reacomodás y expandís las células T reguladoras, reacomodás las NK, uno podría resetear un poquito mejor, digamos, la inmunidad de los lúpicos. Entonces, lo que se vendría es pensar que hay que clasificar estos pacientes, que vamos a tener que pensar distinto según qué tipo de paciente tengamos, si vamos a hacer un approach con un solo target, si va a ser multitarget, si vamos a inhibir simultáneamente varias cosas, como está puesto acá, ustekinumab más baricitinib o con el baricitinib junto con el micofenolato. Si vamos a secuenciar primero rituximab y después belimumab, vamos a ver qué nos van a decir, o hasta si se podría combinar. Y entonces, con más datos de genética, de epigenética y de lo que es los biomarcadores o el inmunoma, digamos, podríamos tener medicina más personalizada y veríamos qué le toca. A vos te toca la monoterapia A, a vos el multitarget E, a vos la monoterapia F. Yo creo que ese es el desafío que se nos va a venir para adelante, y acá en esto de medicina de precisión en lupus lo marca muy bien, tener muy claro qué es lo que tenés activado y qué terapia te vamos a dar. Todo esto hay que hacerlo en equipo. Creo que ver pacientes de este calibre requiere que haya varios profesionales viéndolo, y el equipo es un poco más amplio de lo que uno cree. Me gustó esta conclusión de la publicación previa que les dije, en donde le ponen esto: el futuro para los pacientes con lupus es brillante, esta enfermedad se la está atacando desde varios puntos, tratando de lograr remisión para muchos más pacientes, reducir mortalidad y morbilidad, que viene eso mejorando mucho. Y estos objetivos se pueden lograr con los esfuerzos de gente que hace básica, gente que hace medicina translacional, del científico clínico, del clínico que ve pacientes, del paciente, de su familia, de todos los profesionales aliados y de la comunidad lúpica en general. Todo eso engloba el trabajo en equipo para manejar esto. Así que con esto le agradezco mucho a la Sociedad Uruguaya por la oportunidad de compartir estos conceptos, y nada, bueno, besito. Bueno, muchas gracias Alejandra por la charla, la verdad que excelente como siempre. Y bueno, te despedimos y será seguramente en otra ocasión que nos veremos. Un beso grande. Gracias. Y que sigan teniendo un súper congreso.
Bueno, Muchas gracias. Gracias, gracias.